Todavía las democracias no han llegado a lo que pudiéramos llamar un punto de colapso, porque eso significaría que tendrían por delante una década de vida útil. Y yo calculo que no va a ser tan desdichada la próxima generación, que no puede vivir en democracia en la mayor parte del mundo, que en este momento está habitado por democracias. Pero las democracias las conocemos poco porque son más jóvenes de lo que calculamos. Llegamos al mundo y las encontramos hechas. Y creemos que tienen como una capacidad de extensión de poder jugar en un margen amplio que a lo mejor no es tan grande. No tenemos ni siquiera bastante reflexión sobre ellas, son jóvenes. Y desde luego lo que sabemos es que todas ellas en los últimos años están teniendo problemas similares. Problemas de formar gobiernos, problemas para hacer coaliciones, problemas con gente que vota para expresarse y no para pensando mínimamente en el interés general. Todos estos problemas son severos problemas de encaje y a veces la historia nos enseña cómo sociedades que tuvieron parecidos márgenes a los nuestros, parecidos, nunca iguales, porque eran mucho más primitivas, sí que en efecto colapsaron. Muy probablemente nuestra cultura política, nuestra cultura democrática, viene determinada por la gestión de un bipartidismo histórico, me atrevería a decir desde finales del XIX, que ha determinado también la propia estructura normativa, nuestra Constitución y la ley electoral. Pero lo que está claro es que eso se ha roto. Entonces es claro que tenemos que apuntar hacia un cambio de la cultura política y democrática que muy probablemente las generaciones que hemos vivido y que hemos crecido vital e intelectualmente a la sombra de ese bipartidismo, pues no lo llevemos con un practicum completo. Pero lo que es cierto es que debemos ya apuntar a ese cambio, y apuntar a ese cambio muy probablemente pues supone no solamente el cambio de nuestras leyes, la ley electoral, la ley de partidos, la ley de transparencia, sino también hacia un cambio de la cultura política que tiene que empezar por la escuela. Señor Sánchez no se conforma con colocar a dedo a la presidenta de Televisión Española. Está acostumbrado a estas mentiras, ¿no? A las falsedades, a las descalificaciones hiperbólicas de la derecha. ¿Qué es la única alternativa presente en este plató? Aunque faltan los independentistas y los batasunos, ya representados por Pedro Sánchez. La situación política se caracteriza por el multipartidismo, la diversidad. Yo creo que la diversidad que hay de partidos políticos responde a la diversidad social. Yo creo que el cambio en la política que ha habido en los últimos años, fundamentalmente desde el 2011, como consecuencia de la irrupción del 15M, de los movimientos sociales, etc., fue la incorporación a la política de sectores sociales que anteriormente no participaban en la política. Por lo tanto, la diversidad, el multipartidismo responde precisamente a esa diversidad de partidos. Creo que estamos en ese momento de desajuste, de adaptación, precisamente por la fluidez que existe en las distintas posiciones. Todavía no hay una estructuración fija, una estructuración fuerte de esa diversidad y por lo tanto hay luchas, hay fluctuaciones, hay conflicto entre unas y otras posiciones, lo que dificulta en última instancia la posibilidad de llegar a acuerdos para facilitar la gobernabilidad del Estado. Nosotros tendremos que hacer autocrítica, por supuesto, pero creo que los aliados también tendrán que hacer. En 2007-2008 tenemos una crisis que es una continuación de la crisis de 1973 y se va haciendo cierto que cada vez las crisis son más recurrentes y en cada nueva tenemos menos herramientas para solventarla. Y nos encontramos con que la propuesta de la derecha es acabar con el Estado social, incrementar la explotación medioambiental y tener una posición de predominio hacia afuera, que se verifica en usar la inmigración
para abaratar la mano de obra, vender armas o incluso colaborar en invasiones de países. Y por otro lado tenemos que encontrar una solución que sea favorable para las mayorías y también para las generaciones futuras, que dé respuesta al calentamiento global, que dé respuesta a la robotización de la economía, que dé respuesta al envejecimiento de la población como elementos centrales. Creo que en España estamos viviendo esta discusión. Todas las comunidades estatales, todas, están presentando esto. Pensemos en Estados Unidos. ¿Cuánto voto del odio no se ha llevado directamente a la presidencia de Trump? Yo escuché, leí, sobre todo en redes sociales, donde últimamente la gente expresa a veces emociones de la manera más directa, razones para votar que eran impresentables. Esto está pasando. Yo creo que el voto expresivo es un severo problema. No vamos a admitir cordones sanitarios de ningún tipo. A ver, ¿va a resultar que la democracia no produce demócratas? Pues a lo mejor es una hipótesis, no la mejor, no la primera, pero que tenemos que empezar a pensar que las democracias son frágiles. Son sistemas relativamente seguros, pero tienen unos fuertes índices de fragilidad. Y que por lo tanto, quienes gobiernan, quienes están en los partidos, tienen que perder la tentación de jugar con fuego. Los votantes no son un mercado, la política no se hace solo con marketing. Actos como este, porque la universidad en general, la academia, no puede estar al margen de lo que está sucediendo, porque si no cedemos el espacio a que hagan solamente los políticos el análisis que se requiere, ¿no? Y además yo creo que debe estar también, y por lo menos yo es lo que intento representar como, en este caso como moderador, pero como presidente de una entidad que se llama Sociedad Civil por el Debate, es el gran hartazgo de la ciudadanía ante la inoperancia de unos responsables políticos que están elegidos para llegar a acuerdos y a la vez son incapaces de llegar a acuerdos. Hay una molestia generalizada muy importante que vamos a ver en qué se traduce, pero desde luego garantiza un nivel de incertidumbre absolutamente superior al que nunca hemos conocido en unas elecciones. Yo creo que existe una corresponsabilidad de todos los sectores sociales respecto a la gran distancia que hay entre la opinión de la ciudadanía expresada en las urnas y luego la inmensa dificultad para la formación del gobierno. Estamos hablando pues, de 4 elecciones en 4 años y de 5 meses de negociación que no han resultado en la formación de un gobierno. Y yo creo que los académicos y los investigadores tenemos una responsabilidad para poner encima de la mesa propuestas que hagan posible que efectivamente, más allá de los egos, más allá de los intereses de los partidos, la formación del gobierno refleje la firme voluntad expresada por los unos por parte de la ciudadanía. Nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociología ha planteado este acto principalmente, pues justamente en uno de los 3 días en donde hubiera sido factible el establecimiento de un acuerdo de gobierno e incluso un debate de investidura. Y lo hemos querido hacer así porque pensábamos que este medio académico, neutral y objetivo, podía servir de puente para el encuentro, para ese tejido intermedio que facilitara el acuerdo de gobierno. Los acontecimientos han derivado justamente en que este acto ha sido más bien un acto preelectoral, pero que nos tiene que hacer reflexionar para que efectivamente en el mes de diciembre, cuando estemos en la misma situación de formación de gobierno, podamos no volver a caer en errores de estos 5 últimos meses y la formación de gobierno sea lo más rápida, efectiva y eficiente posible. Muy buenos días, señorías. Se abre la sesión. En esta tribuna, el señor Iglesias no ha formulado ni una sola propuesta
que no estuvieran en principio hay dificultad para llegar a un acuerdo entre los partidos, fundamentalmente porque todavía estamos en una fase de posibilidad de sorpaso. Esa ha sido la palabra en los últimos años, ¿no? En las últimas elecciones realmente estábamos en la posibilidad del sorpaso de Ciudadanos respecto al Partido Popular y de Podemos respecto a PSOE. Ese era el gran objetivo. Por lo tanto, lo que prevalecía era la estrategia partidista, el intento realmente de prevalecer un partido sobre otro, los nuevos partidos respecto a los viejos partidos. Pero eso no se ha producido y por lo tanto estamos en una fase de ajuste. De alguna manera el problema es pasar de la estrategia partidista a lo que podríamos decir sentido institucional o de Estado para llegar a un acuerdo. Y ese cambio todavía no se ha producido. La elección para la Comisión Europea, la presidencia de Ursula von der Leyen, creo que es una señal de que Europa está apostando por grandes coaliciones entre las dos fuerzas bipartidistas que han protagonizado la política europea, dejando a la extrema derecha no tanto aislada, sino haciendo su papel de develadora de problemas que después terminan aceptando, pero que le permite a este bipartidismo mantener una posición de alejamiento de posiciones que identifica como extremas y al mismo tiempo cerrar la puerta a cualquier tipo de salida por la izquierda que implique, bueno, pues repensar todas las estructuras neoliberales de la Unión Europea que existen desde el Acta Única del 86 y que tiene su máxima expresión con el Tratado de Maastricht. Le ahora la palabra al señor Sánchez Pérez Castejón para contestar a las preguntas de los diputados. Por tanto, lo que nos estamos jugando ahora mismo es eso. Cuando no entra Unidas Podemos en el gobierno, se está de alguna manera apostando por ese modelo de gran coalición que perpetúe este escenario de crisis permanente. Vamos a las elecciones donde la gente va a tener que dilucidar si está de acuerdo con ese modelo, que tiene muchas fórmulas posibles, porque ese modelo ponerse en marcha con el PSOE con Ciudadanos, con el PSOE con el PP, con el PSOE, Ciudadanos y el PP y alguna de las fuerzas nacionalistas, o que haya una mayoría alternativa que apueste por frenar, tanto en España como en Europa, ese tipo de políticas. España viene en una situación de bipartidismo, pero ya se resolvió porque aparecieron dos nuevos partidos, ahora ya tres, que tuvieron una notable representación parlamentaria. El problema es que ni con esa aportación se ha logrado resolver la situación, porque probablemente a muchos dirigentes políticos les ha costado comprender que de una situación de bipartidismo habíamos pasado a 4 partidos como estructura, pero por tanto a una mayor fragmentación del arco parlamentario que exigía llegar a acuerdos. A acuerdos siempre se puede llegar. Lo que pasa es que tiene que haber la disposición política y personal de sus máximos dirigentes. Porque la situación es que antes había una gran insatisfacción por el bipartidismo, pasamos a una situación de 4 partidos, que ya son 5, y muchísima gente expresa que no sabe a quién votar, lo cual nos está dando la pista de que la nueva política envejeció súbitamente y que en un ciclo de 4 años, de 5 años desde que apareció, en los que desgraciadamente celebraremos hasta una 4ª elección, 4 elecciones legislativas en 4 años, nos lleva a una situación en la cual probablemente aquellos partidos de la nueva política son considerados por la opinión pública tan viejos como los que históricamente nos han representado. Creo que ha habido recientemente 2 intervenciones que no vienen de la academia, pero que creo que clarifican la existencia de estos poderes fácticos. Uno es la propia declaración de Pedro Sánchez en una entrevista a Jordi Évole diciéndole que ha sido el grupo Prisa y el diario El País el que lo ha tumbado, junto con la intervención de César Alierta, que en ese momento era el presidente de Telefónica, quizá la empresa más importante en ese momento del IBEX 35.
Y recientemente ha salido un libro escrito por un periodista, David Jiménez, que fue director del Mundo, donde él cuenta cómo hay una estructura de la dirección del periódico vinculada a poderes económicos que son los que financian el periódico y que también son los que de alguna manera justifican la inversión en el periódico para obtener luego réditos en forma de noticias. Igual que la corrupción judicial se paga después con sentencias favorables, la corrupción mediática se paga con portadas, con informaciones o con silenciamientos. Desgraciadamente tenemos que convivir con las noticias falsas que toda la vida existieron, solo que ahora hay muchísimos más medios para difundirlas, para difundirlos más rápidamente y además con una situación en la que, según el estudio detallado, muy interesante que hizo el MIT, el Massachusetts Technology Institute, las noticias falsas se reproducen 7 veces más rápida que las verdaderas, porque llaman más la atención, porque son más curiosas o porque es muy fácil darle al clic para reproducirlas, ¿no? Las noticias falsas inundan las campañas electorales y yo quiero agradecer públicamente pues, el trabajo que hacen iniciativas como Maldito Bulo, formada por unos periodistas que lo que hacen es limpiar tanto como pueden, que no es todo como se puede uno imaginar, ¿no? De noticias falsas la situación. Y noticias falsas hay siempre. Tendremos que convivir con las noticias falsas, pero yo creo que hay que manifestar todo tipo de beligerancia contra esa situación que lo que hace es perturbar el clima en el que deberían desarrollarse unas elecciones. Ya que vienen, pues vamos a procurar que sean sin un ambiente enrarecido. Llamamos desafección a ese momento en que en una democracia la ciudadanía cree que entre ella y la gente que está en el gobierno existe un abismo insalvable y que la gente que está en el gobierno ni se ocupa de la otra gente, ni entiende lo que pasa y que están jugando su propio juego. Cuando eso ocurre, ¿en qué se nota primero esto? En la emergencia de partidos por los extremos, que lo que van a hacer es tratar de aprovechar esa desafección y al final, ¿a dónde va la desafección? Solo a un extremo. Toda acaba no concurriendo en dos, sino solo uno, a la negativa a la política tal y como se entiende. Pero de ahí no surge nunca una nueva política, lo escribió Platón. Reyes siempre tenemos, con lo cual quería decir cualquier sociedad, por mal gobernada que esté, estará mal gobernada, pero tendrá un gobierno, siempre va a haber un gobierno. El problema es de quién. Tiene la palabra el señor Abascal. Las voluntades que obran no las puedes descontar. Los negociadores negocian mejor o peor, la gente hace las cosas mejor o peor. Y si tú dices, como dijo por ejemplo el señor Monedero, que estuvo el hombre, es un poco demagogo, pero lo cuenta bien, que el panorama es complicadísimo, que hay fuerzas operativas en la sombra, y dice, más razón todavía para pactar, no menos. Corre hacia el otro y no temas tanto al abrazo del oso, si lo que temes es a lo que dices que no se ve. Creo que la existencia de esa intervención política se hace finalmente clara con las declaraciones de la COE cuando plantean no queremos un gobierno de coalición, queremos elecciones. Y es una expresión, ya digo, absolutamente clara y nítida de que los poderes económicos, claro que presionan a los poderes políticos directamente o indirectamente a través de los medios de comunicación. Yo creo que la ventaja que tienen los dirigentes políticos en nuestro país, y se ha demostrado desde la recuperación de la democracia, es el buen sentido de la ciudadanía, porque a pesar de su molestia y a pesar de su hartazgo, siempre acude en defensa de lo que cree que son los valores democráticos. Y yo tampoco recomendaría, por más irritados que estemos, que se produzca una abstención generalizada, porque eso puede desfigurar realmente los resultados. Yo creo que al final la ciudadanía siempre ha sido el elemento normalizador y estabilizador a pesar de los desatinos políticos que ha ido sufriendo.
La ciudadanía ha estado por delante del proceso político y por delante del sistema político. La ciudadanía ya ha expresado una variedad compleja y diversa en sus opciones políticas que el sistema de partidos y la negociación de gobierno no ha sabido reflejar. Luego, por lo tanto, la ciudadanía tiene que seguir por delante del proceso político, del proceso electoral, tiene que seguir empujando ese cambio fundamental de nuestras bases democráticas y de nuestras bases políticas, y me atrevería a decir que no solamente votando o dejando de votar, sino con una posición activa en la calle o en cada uno de los ámbitos de responsabilidad que cada uno tenemos en la sociedad. La enseñanza de la historia nunca puede dejarse de lado, porque la historia nos pone en nuestro sitio y a veces nos avisa de que estamos jugando con fuego. Las democracias son el mejor sistema político que hayamos podido inventar. Todo lo que contribuya a fragilizarlas es malo. No hay que matizar esta afirmación de ninguna manera. Todo lo que contribuya a fragilizar una democracia es malo.